Ha sido una experiencia que probablemente ya en ninguna parte del mundo vuelva a ser igual, por internet, por las revistas. Es el... Barcelona en esos años, no sé, a mediados de los 80, como el resto del país y como gran parte de Europa, no tenía otros canales de información que los propios escritores, ¿no? El graffiti nos llega todo aquí a Europa como una pelota del hip hop que llega en las películas, documentales, reportajes de televisión. Al cabo de 1 o 2 años eso se ha olvidado. Llega 1985 y te quedas pues a 2 velas con lo que te llegó hace un par de años. Y entonces ahí empieza el buscarse la vida, ¿no? Y los únicos canales que habían eran las personas privilegiadas que podían viajar, porque en esos años en España en general pues económicamente era difícil ser una de esas personas, ¿no? Y estas personas pues traían algunas fotos o traían información, visual poca, era más intelectual, ¿no? Aquí se hace esto, aquí se hace aquello, ¿no? La gente pues se informaba así, corría la voz, luego empezabas a moverte pues por las ciudades cercanas, a lo sumo te ibas a Madrid, que también había graffiti, ¿no? Y conocías a los que pintaban allí y ellos tenían otra información. No sé, nos íbamos complementando haciendo como una gran familia y complementando toda la información para hacer un pequeño internet vocal, ¿no? Y esto tenía su parte de magia también, porque nos enlazaba unos con otros y también tú te podías permitir el lujo de esconder alguna información para tomar ventaja o de tratar de descubrir la que escondían los demás. Y era pues una competición. Primero era una competición con la sociedad, pues de esta información y de esta hermandad dependía que sobreviviésemos o no. Y luego ya con el tiempo empezó a ser una competición entre nosotros, ¿no? Que eso es el graffiti, ¿no? Competición. Hay 2 fases, ¿no? La primera fase es la que nos hace humanos, de alguna manera, ¿no? Que es la de tomar un elemento, un objeto que existe, o una acción, y mejorarla, mejorar tu capacidad para utilizar ese elemento. Es decir, el hecho de correr no te hace el mejor corredor, serás el mejor corredor si te entrenas corriendo. Pues esto es un poco lo que pasaba con el spray al principio. El spray era de una manera. Es un invento que tiene casi 100 años, está en el mercado, y lo que hicieron los escritores de graffiti en Nueva York al principio y en Europa durante los 80 fue tomar este material, este elemento, y mejorarse ellos técnicamente para que el uso proporcionase más capacidades. Pero en realidad el spray era siempre el mismo y seguía funcionando de la misma manera. Entonces, una vez pasada esta fase, que fue la más larga, los 20 años de historia del graffiti, que era que un escritor con un bote podía pintar de una manera y otro escritor con el mismo bote podía pintar de otra manera, no por el bote en sí, sino por la mano que lo cogía, que era la técnica de esa persona. A partir de ahí llega el momento en que tienes la idea, ¿no?, de decir, hostia, ¿y si cambiamos el elemento, el bote, el producto en sí, dispondremos de muchas más capacidades, ¿no?, puesto que como humanos tenemos esta capacidad de mejorarnos. Y esta fue la idea de crear una marca de pintura, ¿no?, como Montana, y fue hacer un bote al uso de las necesidades de un escritor. Normalmente para alguien ajeno al graffiti, el hecho de que hagamos algo sin ninguna razón económica, por ejemplo, ¿sabes?, que gastemos energía, tiempo y dinero en pintar, tiene que ser porque queremos dar algún mensaje. Pero no es así. El graffiti ahora es amplio, ¿no?, pero originalmente el mensaje del graffiti es el estilo. Y ya está, y ese es el mensaje, ¿no? No tienes que reivindicar nada más, sino tu estilo. Tu estilo te representa a ti como persona, es tu espejo. Evidentemente para el graffiti, a nivel general, el primer gran acontecimiento fue Hollywood, a principios de los 80. Cogió el graffiti y lo lanzó al mundo, ¿no? Ahí cambió el graffiti. El graffiti cambió completamente, salió de Nueva York para transformarse en lo que es ahora, ¿no?
Luego, quizá no es correcto que lo diga yo, pero lo tengo que decir. Una vez un escritor de Nueva York me dijo, un escritor de los que podemos considerar parte de la historia del graffiti, me dijo que él consideraba que había un antes y un después de la creación. En el graffiti había un antes y un después en el momento que se creó Montana, ¿no? Porque el graffiti ha cambiado gracias a eso también. No sé, es como el antes y el después en el momento en que existió Style Wars, el documental, ¿no? Hizo que todo el mundo viese el graffiti de otra manera. De hecho, el documental aquel nos hizo que viésemos el graffiti, a los que no podíamos verlo, porque no vivíamos en la ciudad de Nueva York. Y en el caso de Montana yo interpreté que es como que de pronto alguien había hecho algo por el graffiti, por los escritores, ¿no? Y esto daba como una nueva esperanza a la escena, ¿no? No sé, te he nombrado 3 acontecimientos importantes. Style Wars, que sería el primero, en este orden, luego Hollywood, con sus películas, y después quizá Montana, ¿no? Esto considero que son 3 acontecimientos importantes a nivel general. Después hay cosas que no son acontecimientos puntuales, pero que han cambiado el graffiti, como por ejemplo las revistas. El hecho de que varios escritores tuvieran la inquietud de plasmar sus fotografías en revistas y comercializar con ellas, ¿no? Esto ha cambiado el graffiti, ha hecho que mucha gente empezase a vivir del graffiti. Fue lo primero